que consultarán el libro. Como supongo que nadie lo hizo. Bueno, bien sea que tengan la oportunidad de comprarlo o bien que lo puedan consultar por internet. Nada más con que le pongan Resnick, el nombre, el apellido del autor. Con eso ya nos da la alternativa de ver el primero o el segundo tomo. El primer tomo se refiere a mecánica y termodinámica. Segundo tomo se refiere a electricidad y a magnetismo. Ya, óptica. Bueno, recordamos cómo se define matemáticamente una capacitancia. Pues se define diciendo capacitancia es igual a carga entre voltaje. Y bueno, vamos a obtener algunas variantes de la ecuación. Dice que capacitancia es igual a carga entre voltaje. Pero la carga puede deducirse de la ecuación de Gauss. Y entonces ponemos capacitancia es igual una raya de quebrado. Arriba ponemos epsilon cero por la integral, perdón, epsilon cero por la integral del campo eléctrico diferencial del área. Abajo de la línea de quebrado podemos poner campo eléctrico por la longitud, dado que el voltaje entre dos placas paralelas es igual al campo eléctrico entre las placas por la longitud de la separación de las placas. En la parte de arriba de la línea de quebrado decimos epsilon cero por campo eléctrico, porque el campo eléctrico puede salir de la integral, dado que entre dos
placas paralelas, el campo eléctrico es constante. Como es una constante, puede salir de la integral. Dice, por la integral, por la diferencial del área. La integral de la diferencial de área es el área. De manera que la parte de arriba de la ecuación nos quedaría epsilon 0 por el campo eléctrico por el área. Y en la parte de abajo nos queda campo eléctrico por la longitud. De esta ecuación se cancela el campo eléctrico de la parte de arriba del quebrado con el campo eléctrico de la parte de abajo. Y nos queda que la capacitancia es igual a epsilon 0 por el área entre la longitud. Recordamos que el aislador que se coloca entre las placas conductoras le llamamos dieléctrico. Y este dieléctrico puede ser de muy diversos materiales. Puede ser plástico, puede ser papel, puede ser aire. Para corregir la ecuación en función del tipo de material que forma el dieléctrico, se utiliza una constante. De manera que ahora tenemos capacitancia igual epsilon 0 por el área por la constante K entre la longitud de separación de las placas. La constante K que acabamos de agregar a la ecuación, esta constante K no tiene nada que ver con la constante K de la ecuación de Coulomb. La ecuación de Coulomb, en la ecuación de Coulomb, K es igual a 9 por 10 a la 9. Pero la constante K de esta nueva ecuación de capacitancias es completamente diferente. Esa constante K vale 1
cuando el material dieléctrico es el aire. Solamente vale 1, pero toma diferentes valores según el material del que se trate. En el libro El Resnick aparece una tabla con diferentes valores de K según el material de que se trate. Y dice, por ejemplo, que si el material es aire, vale 1. Pero hay materiales que tienen valores de K muy diversos. Por ejemplo, dióxido de titanio vale 100. Cuando usamos dióxido de titanio como dieléctrico, podemos fabricar un condensador 100 veces más pequeño. Esto ha sido muy útil en la fabricación de condensadores. Cuando se fabricaba el primer equipo, un condensador más o menos medía lo que un vaso de agua. Imagínense que un radio se fabricaba más o menos usando entre 20 y 50 condensadores. ¿De qué tamaño quedaba el radio? Bueno, si requería como 50 condensadores, un radio pequeñito medía más o menos lo que una lavadora o más. Una televisión usaba como entre 100 y 150 capacitores. ¿De qué tamaño quedaban las televisiones? Tremendamente grandes. Las personas que tenían capacidad económica de comprar un radio necesitaban tener una casota para poder guardar el radio. Bueno, pero en este tiempo las personas eran compartidas con la gente del pueblo y se llevaban su radio y lo ponían a trabajar en la plaza del pueblo. Y mucha gente del pueblo
iba a la plaza del pueblo a ver la novedad tecnológica de ese tiempo, que era un radio. Y se iban a escuchar el radio al centro del pueblo. Casi siempre era nada más un radio en todo el pueblo. Y escuchaban la única estación de radio, casi única estación de radio de ese tiempo. Esta estación de radio era la XEW. Que todavía en la actualidad sigue dando servicio. Cuando se anunciaba la XEW, y todavía se anuncia diciendo la voz de América Latina desde México. Bueno, era casi la única estación de radio en la zona. Por eso, la voz de América Latina. Y tenía capacidad para transmitir estaciones de radio a todo el mundo. De ahí que era la estación de la voz de América Latina desde México. El uso de diferentes dieléctricos, como aquel dióxido de titanio, nos permite fabricar condensadores 100 veces más pequeños. Pero muchos fabricantes siguen estudiando formas de hacer condensadores cada vez más pequeños. Bueno, por ejemplo, algunas computadoras dicen tener 2 megas de memoria. Quiere decir eso. Cada bit de memoria es un condensador. Tener 2 megas de memoria representa tener 2 millones de condensadores adentro de la computadora. ¿Se imaginan de qué tamaño quedaría una computadora con que cada bit de memoria tuviera el tamaño de un vaso de agua? A lo mejor la plaza del pueblo no alcanzaría para tener ahí una computadora. Cada vez se han logrado fabricar
condensadores de un tamaño más pequeño. Actualmente podríamos tener un radio que nos cabe en la palma de la mano. Imagínense, hace tiempo un radio medía más o menos lo que una lavadora o que un refrigerador. Y actualmente podemos traer un radio en la palma de la mano y andar por la calle escuchando el radio. Esto se ha logrado con diferentes materiales como dieléctricos. Bien, vamos a hacer un pequeño cálculo, un ejemplo de aplicación. Les voy a dictar. Decimos calcular la capacitancia que forman dos placas de aluminio de 1 metro cuadrado cada una. Separadas una distancia de 5 milímetros. Y ya. ¿Cómo hacemos el cálculo? Decimos capacitancia igual epsilon 0 por el área por K. Estamos pensando que la separación entre las placas está rellena con aire. El valor de K, ¿cuánto es? 1. Y podemos calcular el capacitor. Por favor, háganlo. Les doy un poco de tiempo. Profe, Dígame. epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12. Así es. Ok. El área, ¿cuánto vale? El área es el área en la que se manifiesta el campo eléctrico.
El campo eléctrico va de una placa a la otra. El área del campo eléctrico va a ser el área de una placa. Va de una a la otra. Las dos placas tienen la misma área. No se suman. Es el área del campo eléctrico. K vale 1. Y la longitud de separación va en metros cuadrados. Perdón, en metros. Nada más lineales. Pero aquí la separación, ¿cuánto es? 5 milímetros. Hay que anotar L en metros. ¿Cuánto sería? Punto 005. Me da 1.77 por 10 a la menos 9. Bien. Está en farradios. Sí. Para Sí. convertirlo en microfarradios hay que dividirlo entre 10 a la menos 6. ¿Alguien más coincide con el compañero? Pregunto, ¿alguien más coincide con el compañero? Profe, ahora en microfarados me da 1.77 por 10 a la menos 3. Ajá. Y queda en microfarradios. Sí. Muy bien. Además, debemos considerar otra limitante. Porque el aire tiene una rigidez dieléctrica. En la clase pasada platicamos cuánto vale la rigidez dieléctrica del aire. ¿Te acuerdan?
1000 voltios, 1000 volts 1000 por centímetro. voltios por centímetro. Quiere decir que si entre las placas hay 1 centímetro de distancia, el voltaje máximo que podríamos contar entre ellos es de 1000 voltios. Perdón, de 1000 voltios cada centímetro. Pero para que no brinque el arco, ¿cuánto es el voltaje máximo que podemos aplicar? Serían 500 voltios. Si aplicamos un voltaje mayor, se va a formar un arco eléctrico que brinca de una placa a la otra. Si la corriente logra brincar de una placa a la otra, ya no se comporta como un capacitor, ya se comporta de otra manera. Además, si en un capacitor comercial el arco eléctrico logra brincar atravesando el aislador, el condensador queda absolutamente inservible. En la atmósfera se forman condensadores entre las nubes y la Tierra. Y en medio, el aislador es el aire. Cuando se rompe el aislador, cuando se supera la rigidez dieléctrica, brinca el arco eléctrico. Es un rayo. La ventaja, cuando eso pasa en la atmósfera, es que el aire quemado por el rayo es inmediatamente sustituido por aire en buenas condiciones. El aire que fue atravesado por un arco eléctrico nuevamente se reemplaza por aire normal. Y la atmósfera recupera
su rigidez dieléctrica. Si no sucediera así, el arco eléctrico de un rayo duraría mucho tiempo cayendo. En líneas de alta tensión, cuando puede brincar un arco de un cable eléctrico a otro elemento. Por ejemplo, a veces las ramas de un árbol se mete ahí entre los cables, brinca el arco eléctrico y la rama del árbol se quema. Es necesario que el sistema eléctrico desconecte, dando tiempo a que la rama se queme. Ya que la rama se quemó, se vuelve a conectar al sistema eléctrico. Hay equipo automático que hace eso. Retira el sistema eléctrico durante 1 minuto para dar tiempo a que el aislador se recupere. A veces se nos va la luz y en 1 minuto regresa porque algo se atravesó por ahí en algún cable. Damos tiempo a que se queme y después se vuelve a conectar al sistema. Hay elementos eléctricos automáticos que hacen esto. Bien. Cuando brinca un arco eléctrico en el aire, se dice que el aire se ioniza y ya no funciona como aislador. Cuando el aire se ioniza, ya no es un aislador, es un conductor. Pero la atmósfera rápidamente reemplaza al aire ionizado por aire en buenas condiciones.
¿Alguna duda? No, profe. Por favor, si alguien tiene duda, hágamelo saber. Porque si no, yo continúo creyendo que todo se entiende. Bien. Al final de la clase pasada, les dije que hoy íbamos a ver capacitores conectados en paralelo. Y les pedí que vieran un poco el libro, el Redic, sobre el tema de capacitores conectados en paralelo. Supongo que nadie lo hizo. Ah, estoy en lo cierto, ¿verdad? ¿Alguien sí lo hizo? Yo solo leí muy poco. Leyó un poquito. Bueno, algunos no leyeron porque no encontraron el libro o porque el libro estaba muy caro. Cuando somos estudiantes de medicina, ¿saben cuánto cuesta un libro de medicina? Lo menos, anda entre 1,000 y 2,000 pesos cada libro. Ah, pero en electricidad, los libros andan como entre 100 y 200 pesos. Además, hay la posibilidad de consultar el tema vía internet, porque el libro está en línea. Así es que problema económico no hay. Bueno, voy a platicar de condensadores conectados en paralelo, pensando que nadie consultó el libro, o bueno, que uno que otro sí. Primero entonces decimos, en una hoja de papel, vamos a dibujar una fuente. ¿Cómo se representa una fuente? Bueno, con dos líneas horizontales paralelas, una larga y una corta.
La línea larga representa el lado más o positivo de la fuente. Y la línea corta, el lado negativo de la fuente. A un lado podríamos dibujar una fuente. La fuente con su lado positivo y su lado negativo. Y a un lado del capacitor, perdón, de la fuente, pensamos en ubicar dos condensadores que van a estar conectados en paralelo. Más o menos así. ¿Se alcanzan a ver los trazos? ¿Lo podría acercar un poquito más? Acercarlo más. Pero se va la luz. Voy a mover el foco. A ver. Le doy movimientos al papel porque pienso que el foco refleja y no deja ver bien. Pero a lo mejor Ahí se ve bien, profe. le atino a un ángulo en que se ve más o menos bien. Correcto. Del lado izquierdo dibujé dos líneas tratando de representar a una fuente. La línea larga, le pongo el signo más. La línea corta, el signo menos. Pero el voltaje lo representamos como una llave desde la placa positiva hasta la placa negativa. Porque el voltaje se mide de un punto a otro. Como las distancias. Cuando queremos medir una mesa, decimos, oye, ¿cuánto mide la mesa? Pues depende. ¿Cuánto mide del piso a la superficie? Bueno. Tomamos la medida desde el piso hasta la superficie de la mesa. La medimos de un punto a otro.
Pero alguien dice, no, quiero saber cuánto mide de largo. Ah, si quieres saber cuánto mide de largo, tomas la cinta de medir y la pones en un extremo de la mesa y tomas la medida hasta el otro extremo, de un punto a otro. Y entonces decimos ahí cuánto mide de largo. De un punto a otro. O podemos decir, oye, la mesa, ¿cuánto mide de ancho? Ah, pues tomamos el lado más angosto de la mesa y medimos desde un lado hasta el otro, desde un punto a otro. Y decimos cuánto mide de ancho. Igual con los voltajes, siempre se miden de un punto a otro. Cuando medimos el voltaje de una fuente, tomamos la medida de voltaje desde el polo negativo o desde el positivo, desde uno hasta otro polo. Y sabemos qué voltaje tiene. Luego, consideramos los dos capacitores. ¿Más o menos se ve? Sí, profe. Bueno, los dos capacitores están conectados con unas líneas que van más o menos del centro de la placa del capacitor, una línea vertical hacia arriba, en un condensador y en otro. Y en la parte superior se unen. Abajo se hace lo mismo. Dos líneas verticales y las unimos con otra línea. Estas líneas pretenden representar conductores eléctricos con los que se conecta el condensador. Después, trazamos otra línea que va hacia la fuente. Logrando así que las placas del condensador y la fuente queden conectadas al lado positivo. Hacemos lo mismo por la parte de abajo para conectar
las placas del condensador hacia el lado negativo de la fuente. También colocamos aquí una llave aquí en el extremo derecho que ustedes pueden ver. Puse una llave que considera los puntos entre los que se va a medir el voltaje. En este caso, el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente se iguala al voltaje del capacitor. En este caso, los dos capacitores tienen el mismo voltaje. Pero hay un punto muy importante, que es este punto. Este punto se llama nodo. Nodo o nudo. Que es el punto en que coinciden la conexión de la fuente con la conexión de los dos capacitores. En este punto coinciden los tres elementos. Sucede que el paso de las corrientes eléctricas, el paso de las cargas eléctricas, lo representamos con una flechita. Aquí se ve la flechita que representa por dónde pasan las cargas eléctricas y llegan al nodo. Y en el nodo, la corriente eléctrica se divide en dos partes. Hacia un condensador y hacia el otro condensador. En el nodo se encuentra que las cargas que salen de la fuente se dividen en dos caminos. Y decimos que la carga de la fuente es igual a la carga que fluye al capacitor 1 más la carga
del capacitor 2. En una conexión paralelo. El voltaje de la fuente es igual al voltaje de los capacitores. Y la carga de la fuente es igual a la suma de la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. Aquí en el papel les dibujé una flecha que nos va a indicar la corriente que sale de la fuente, las cargas de la fuente. Y como en el nodo las cargas de la fuente se dividen hacia un lado y hacia el otro. De manera que la carga de la fuente es igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. Y los voltajes de la fuente es igual al voltaje de los dos capacitores. O sea que BF es igual a B1 e igual a B2. Y Q de la fuente, la carga de la fuente, es igual a la carga 1 más la carga del capacitor 2. Los voltajes son iguales y las cargas se suman. Podemos recordar de la clase anterior. Tenemos la fuente y dos condensadores conectados en serie. La carga que sale de la fuente llega a este punto, pero esa carga es igual para los dos condensadores. Y el voltaje de la fuente que se mide de un punto a otro
voltaje de la fuente es igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2. ¿Se puede apreciar el dibujo? Sí. Bueno. Entonces, capacitores conectados en serie. Las cargas son iguales y los voltajes se suman. V1 más V2 igual voltaje de la fuente. Y en capacitores conectados también en serie. La carga 1 igual a la carga 2. En la conexión paralelo, los voltajes son iguales y las cargas es la suma de las cargas, la carga que aporta la fuente. Bien. Podemos hacer un ejercicio. Decimos, dos condensadores conectados en paralelo. Uno de 80 y el otro de 20 microfaradios. Se conectan en paralelo a una fuente de 100 voltios. Calcular el voltaje y la carga en cada capacitor. Un tiempo para que lo hagan. Este caso es muy fácil. Porque la ecuación de cada capacitor, que es C1 igual carga 1 sobre voltaje 1 y C2
igual, carga 2 sobre voltaje 2. Muy fácil, porque los dos voltajes son iguales al voltaje de la fuente. Nada más queda como pendiente calcular la carga del capacitor. Supongo que ya lo tienen listo. Ya, profe. Muy bien. ¿Alguna duda? Nada. Pues no, con un maestro tan bueno, ¿qué dudas va a tener? Pues no. Con un maestro buenísimo como soy yo, pues ni dudas que tiene. Maestro presumido, ¿verdad? Bueno, en la próxima reunión vamos a ver capacitores equivalentes. Cuando los capacitores se conectan en serie, puede el conjunto de capacitores comportarse igual que un solo capacitor equivalente, que vale lo mismo que los dos que están en serie. Y tenemos capacitores equivalentes en paralelo. O sea, que si tenemos capacitores conectados en paralelo, los dos capacitores se pueden comportar igual que uno solo capacitor equivalente. Hace algún tiempo compré un equipo español después de algún tiempo. Un condensador de ese equipo español falló. Bueno, había que reemplazarlo por algún condensador mexicano que se comportará igual. Pero no había en México capacitores igual al capacitor español. ¿Qué podríamos hacer?
un arreglo, una combinación de capacitores mexicanos que dieran como capacitor equivalente al capacitor español que no encontramos. Y así se hizo un arreglo de capacitores mexicanos que fueran equivalentes al capacitor español. Los conectamos y el equipo funcionó perfectamente. A veces debemos sustituir un capacitor por varios capacitores que reunidos en paquete sean equivalentes al otro. En la clase pasada les dije, cuando van de viaje de estudios, ven cómo funciona la empresa. Decimos, qué bien se comporta esta empresa. Qué bien trabaja sin mí. Qué bien trabaja con los técnicos que hay aquí, con la gente que se está haciendo el trabajo. Qué bien trabaja sin ingenieros. Y después decimos, oye, ¿y para qué quieren a los ingenieros? Bueno, cuando la empresa tiene algún problema, ¿a quién le preguntan cómo resolverlo? Pues al ingeniero. Entonces, en una empresa pueden presentarse problemas de rutina. Una rutina. Cada vez, cada día, la empresa tiene ese problema. Pero también puede suceder problemas en casos de emergencia. De pronto se presenta un problema nuevo y mete a la empresa en una situación de emergencia. A veces se van a hacer modificaciones en el proceso, o queremos sacar un producto nuevo.
¿Cómo le hacemos? El ingeniero tiene que resolver eso. ¿Para qué queremos al ingeniero? Pues para que resuelva los problemas. Si el ingeniero resuelve los problemas, no lo corren. Pero si el ingeniero no resuelve nada, pues lo corren. Piensan en otro ingeniero que sí pueda resolver los problemas. Los problemas pueden ser de tipo humano. Los problemas pueden ser de contabilidad. Los problemas pueden ser de producción. Los problemas pueden ser de materia prima. Los problemas pueden ser en producto terminado. Los problemas pueden ser eléctricos. Los problemas pueden ser mecánicos. O problemas de comercialización. ¿A quién se recurre cuando se tienen esos problemas? Pues al ingeniero. Por eso, las materias del plan de estudios de Ecoindustrias tiene tantas materias diversas por los problemas que se pueden presentar en la industria, que son de muy diverso tipo. Y bueno, contratamos a un ingeniero que pueda ayudarnos con los problemas. Y así es la situación. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Nada. No, profe. Oiga, mi carro no arranca. Se bajó la batería. Quiero pasar corriente de la batería de mi carro a otro carro o al revés. ¿Qué tengo que hacer? Conectar las dos baterías en paralelo para que la carga de una batería pase a la otra, como si fueran condensadores.
Bueno, la siguiente clase platicamos más de eso. Si por ahora no tienen duda, pensamos que se cumplió con lo requerido en esta clase. Por favor, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Si no, nos vemos para el viernes. Sí, maestro, gracias. Bueno.